Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco controvertido quizás, pero muy interesante. Una de las preguntas que me han hecho en privado es si el alma elige reencarnar. Bueno, siempre soy un poco reacio a hablar de cosas que no puedo demostrar. En este caso, todo lo que diga no se puede demostrar. Pero bueno, puede ser interesante y os hablaré no de lo que sé, sino de lo que he oído. Sobre lo que he oído sobre el tema. Entonces, creo que se extenderá la charla. Entonces, de entrada a la respuesta, si el alma elige reencarnar, la respuesta es sí, elige reencarnar, o elige encarnar, o elige volver a la vida una y otra vez. Pero para dar una respuesta pues precisa o satisfactoria hay que definir varias cosas. Hay que definir qué es el alma, qué es la reencarnación, por qué se reencarna, por qué afirmo o afirman que se elige reencarnar y toda esa historia. También tendremos que enfrentarnos a las cuestiones de por qué no recordamos nada, por qué no se ha demostrado científicamente o racionalmente nada de esto. Entonces, para no caer en la especulación, os vamos a hablar de lo que dice la tradición. Entonces, por eso digo lo que he oído. Ni yo lo puedo demostrar, ni estoy seguro, y más adelante lo afirmaré, que se podrá demostrar algún día científicamente ni la existencia de Dios, ni la existencia del alma, ni la existencia de la reencarnación. Porque así es la regla del juego, así tiene que ser. ¿Sí? ¿Por qué, diréis? ¿Por qué no recordamos nada? ¿Por qué no se puede demostrar? Porque la regla del juego es así. ¿Sí? Imaginaos que vamos a jugar un partido de fútbol y sabemos de antemano el resultado. Sabemos que vamos a ganar, porque tenemos el don de la adivinación y sabemos que vamos a ganar. ¿Nos esforzaríamos? No. Ni el que gana ni el que pierde se esforzarían. Imaginaos que supiéramos a ciencia cierta que hemos vivido antes, que existe la vida después de la muerte, que vamos a vivir después, a ciencia cierta. ¿Qué pasaría? Pues lo que pasaría es que el suicidio aumentaría espeluznantemente en masa, porque entre las dificultades diríamos, pues se acabó. O también resultaría que no tendría valor las acciones individuales, ¿sí? Porque al alma lo que le hace crecer es la incertidumbre. Vivir en un mundo incierto desde el hemisferio derecho del cerebro le da valor a las decisiones que tomamos. Entonces el alma crece. Si el alma o el hemisferio derecho o nuestra conciencia tiene la certeza de algo espiritual, todas las acciones o decisiones carecen de ese valor. Y las reglas del juego están diseñadas para que el alma tenga esta experiencia y este valor a la hora de no saber a ciencia cierta todo esto. Nos recordamos porque antes de encarnar bebemos del río Leteo. Eso viene de la mitología griega, del río Lete o Leteo, que es el río del olvido. Y antes de encarnar, toda alma bebe del río Lete y empieza una nueva vida sin recordar, para que las reglas del juego sean efectivas. Entonces, ya lo adelanto, igual me he empezado por un sitio equivocado, pero por este motivo no recordamos. Hay que ir un poco más atrás. El alma, el espíritu, la reencarnación, Dios, todo eso. Entonces, bueno, yo creo que queda fuera de toda duda de si existe la reencarnación o no, o si existe la vida después de la muerte o no, o si existe la preexistencia de las almas, ¿sí? Si no, sería absurdo hablar de todo esto. Entonces, eso ya lo damos por hecho que sí, ¿sí? Bien, vamos atrás del todo, al comienzo de la historia, ¿sí? No de la historia humana, sino de la historia divina. ¿Por qué? ¿Por qué empezó toda la historia? ¿Por qué, si éramos almas perfectas que vivían ahí arriba, bueno, arriba, hablando simbólicamente, en unión con la divinidad, por qué tenemos que pasar por esta experiencia de la encarnación? Almas perfectas, espíritus perfectos, ¿sí?
en una unidad pretérita, anterior, incluso anterior al Edén. ¿Por qué nos vemos envueltos en esta materia, como seres humanos, con estos límites finitos y este sufrimiento incluso que acarrea la materia? ¿Por qué? Nadie responde a esta pregunta. Aquí puede haber varias hipótesis. La primera puede ser la del pecado ancestral. Pues éramos almas perfectas en unión con la divinidad. Y en algún momento, por algún motivo, pues hubo una caída, pecado original, ancestral, y desde entonces, tanto nuestros ancestros como nosotros, pues tenemos que esforzarnos por subir, ¿sí? Por volver a la divinidad. La otra teoría es la de la evolución. Pues en ese estado de perfección ya no podíamos seguir ni creciendo ni aprendiendo. Entonces necesitábamos precipitarnos hacia la materia para aprender cosas nuevas. La teoría de la evolución. La teoría de darse cuenta. Esto es como la fábula del pez. Le dice un pececito pequeño a un pez más sabio, maestro o venerable pez: ¿qué es el agua? Todo el mundo dice que el agua nos rodea por todas partes, que el agua está en todas partes, pero no sé qué es el agua. Y le he buscado por aquí y por allá, he escuchado teorías, pero no comprendo qué es el agua, no sé qué es el agua. He llegado a pensar incluso que el agua es una invención, que todo el mundo habla del agua, pero no existe el agua. Y le dice el sabio maestro: mira, si quieres saber dónde está el agua, tienes que arrimarte mucho a aquellas rocas que hay por allí. Arrímate por ahí y encontrarás la respuesta del agua. Así que el pececito intrépido se acercó a las rocas, anduvo por ahí merodeando. De repente le entró hambre, vio por allí que había algo de comida, mordió un anzuelo y lo pescaron. Lo sacaron del agua, le quitaron el anzuelo. Empezó a jadear, claro, le faltaba el agua. Empezó a tener miedo, sintió que su vida corría peligro. Pero el pescador, que era un pescador aficionado y amante de la naturaleza, pues hacía pesca sin muerte. Entonces le quitó el anzuelo de la boca y lo volvió a echar al agua. Y al volver donde el maestro dijo: ahora ya sé lo que es el agua. Porque mi experiencia de la no agua, de haberme visto desprovisto del agua, me ha hecho darme cuenta al volver de lo que es el agua. Pues algo parecido a este símil, a esta alegoría, es lo que pasa con el espíritu, con las almas. ¿Sí? De estar en la unidad, al final no tenemos la experiencia de la no unidad, del no espíritu, de la no plenitud. Y hace falta pues lanzarse a la materia, a lo finito, a lo limitado, para tomar conciencia de eso. Esa es otra teoría. Y hay incluso una tercera teoría, que es por aburrimiento. Imaginaos miles y millones de años en unidad de espíritu, unidad con Dios, plenitud total. Y a un momento llegaríamos y diríamos: joder, qué aburrimiento. Pues nos pusimos todos de acuerdo, incluido el creador. Vamos a idear un plan o un juego, como el juego de la oca o el juego del parchís, el juego de la vida. Vamos a crear un universo. Voy a dar la orden de que se genere el Big Bang, con una serie de reacciones y de leyes que se forman después, para milenios y millones de años después, por casualidades, se formen planetas aptos para la vida y podamos encarnar como espíritus individuales, primero en minerales, luego en vegetales, luego en seres animales, luego en seres un poco más inteligentes, y así ir poco a poco pues jugando a ese juego, para luego volver y darle un poco de variedad a nuestra existencia unitaria monótona. Entonces, bueno, hay esas tres teorías. No hay esa ciencia cierta, pero bueno, tampoco es importante, pero bueno, que sepáis que puede ser por uno de esos tres motivos, o incluso un cuarto que desconocemos. Bien, ¿qué sucede entonces? Pues que hace falta una precipitación, ¿sí? De arriba hacia abajo. Entonces, la tradición dice que el ser humano es un ser que tiene varios cuerpos, no solamente el cuerpo físico, ¿no?
también una serie de cuerpos espirituales. El cuerpo físico, el alma y el espíritu. Y aquí vamos a diferenciar que alma y espíritu no es lo mismo, aunque lo parezca. Entonces el cuerpo físico se puede subdividir en varias partes, cuerpo emocional, cuerpo mental inferior, lo que forma la personalidad, o esa tríada inferior, tríada material o física o inferior. Que este cuerpo y estas emociones y esta mente son nuevas en cada encarnación, nuevas. Tabula rasa. Cuando empezamos en una encarnación, empezamos de cero a nivel emocional, físico y mental. Entonces, ¿qué es lo que se encarga de recordar o de recuperar el estado? Porque la reencarnación tiene el cometido muy simple, ¿sí? Una vida no da tiempo para todo. Una vida humana, en el mejor de los casos y el mayor de los afortunados, puede llegar a vivir 90, 100 años en condiciones pues buenas, entre comillas, que le permitan pues tener experiencias, aprender, evolucionar. Pero ni en ese caso una vida no es suficiente, no es suficiente. Hacen falta más vidas. Entonces la reencarnación tiene ese cometido. Como en una vida no es suficiente, pues hace falta volver varias veces. No se sabe a ciencia cierta cuántas veces, pero muchas veces hay que volver para acabar de aprender lo aprendible como seres humanos. Ese es el cometido de la reencarnación. Entonces, por eso la respuesta es sí. El alma elige volver porque necesita volver para aprender. Solamente cuando ha aprendido todo lo que puede aprender en el reino humano, ya decide voluntariamente no volver, porque ya no necesita volver. Y aún así, hay almas que pueden elegir voluntariamente volver para ayudar a los demás. ¿Sí? Aún habiendo aprendido todo, se puede elegir voluntariamente, yo voy a volver como para ayudar. Bien, lo que iba. ¿Y qué es lo que registra el nivel? El alma. El alma es como un disco duro gigante, a nivel espiritual, que graba el nivel evolutivo del individuo. Lo graba, y lo recuerda, y lo registra. Y la próxima encarnación no va a tener que volver a aprender lo que ya sabe. Aprenderá experiencias nuevas o configurará su existencia para que le brinden experiencias nuevas. Por eso la importancia del alma. El alma es el disco duro que registra y configura la siguiente encarnación en base a lo que sabe, en base a lo aprendido. Entonces hay diferentes almas. Hay almas jóvenes, hay almas viejas. Hay almas jóvenes que tienen que pasar por experiencias, digámoslo así, entre comillas, primitivas, y almas viejas que ya han vivido mucho, ya saben mucho, y tienen que aprender cosas nuevas, y tienen un nivel evolutivo. Entonces el alma se encarga de registrar. Y después está en nuestra configuración de cuerpo, de cuerpos, la tríada espiritual, o lo que se conoce como espíritu, que es ya la mónada, ¿sí? Es lo real en el hombre, en el ser humano. Y es la conciencia, lo conocemos como yo o como chispa divina, ¿sí? Esa chispa divina que está arriba, necesita un alma que registre y una serie de cuerpos. Esto, pues la tradición esotérica nos habla de estos 7 cuerpos. La tradición cabalista nos habla del árbol de la vida, pues la séfira de la corona, que sería Keter, se proyecta hacia abajo en Malhut, que sería lo inferior, el reino inferior, ¿sí? Y hay una serie de cuerpos o peldaños intermedios. Pero para simplificar, en vez de 7, mejor simplificar en 3. Cuerpo, alma y espíritu. Así, 3. Y el cuerpo, cuando hablo de cuerpo, hablo de personalidad compuesta por cuerpo, y psique y soma, ¿sí? Pensamiento, emoción, cuerpo físico. Y necesitamos de este psique-soma para manifestarnos por este mundo, ¿sí? Los espíritus, las almas, no pueden aprender aquí. Necesitan un cuerpo. Y aquí viene la siguiente parte de la historia, ¿sí? Porque las almas solo aprenden cuando están materializadas o encarnadas en la materia, ¿sí? Después, cuando están libres, desencarnadas, cuando se muere,
será un periodo hacia otros reinos espirituales y ahí se descansa o se asimila lo aprendido o es un periodo de reposo. Pero ahí no se evoluciona, ahí no se puede evolucionar. Ahí, si llegas con un nivel, te quedas con ese nivel. Y necesitas volver a la tierra o a este plano de encarnación para seguir aprendiendo. Entonces, el alma necesita revestirse de cuerpos para seguir aprendiendo, lo que se conoce como reencarnación. ¿Se entiende? El espíritu está en lo espiritual, pero necesita de un alma que registre el nivel y que proyecte la siguiente en base a las leyes físicas, a las leyes del karma y del dharma, que hablaremos. Y necesita revestirse de un cuerpo para poder actuar y poder aprender. Y sin ese cuerpo no puede aprender, no puede evolucionar. Entonces este es el quid de la cuestión, que necesitamos de cuerpos materiales para seguir evolucionando. Y por eso todas las almas quieren encarnar. Luego encarnamos y la vida es un valle de lágrimas, es sufrimiento. La vida, pues, ¿quién quiere venir aquí? Dicen algunos, esto es horroroso en la mayoría de los casos, salvo algunos afortunados, la mayoría de las vidas son horrorosas. Yo me quiero desencarnar y irme a ese reino espiritual que todo es maravilloso. Sí, todo es maravilloso, pero ahí arriba no se aprende, no se evoluciona, no se crece. Hay que volver. Entonces las almas toman la decisión voluntaria y consciente de volver. Pero no vuelven al azar. Son las leyes del karma y las leyes del dharma, unidas al registro que tiene el alma, las que configuran la siguiente encarnación. Uno no nace en un sitio por azar. Uno no nace en una familia por azar. No es azar. Es la ley del karma cristalizada. El alma necesita necesita unas experiencias y configura la encarnación que le puede dar esas experiencias que necesita. Entonces espera a que se dé una pareja de padres que le puedan ofrecer un cuerpo físico, un entorno que sea el propicio para que pueda obtener las experiencias que necesita en esta particular encarnación. ¿Sí? Esa es la historia. Hay almas que necesitan pasar por un tipo de experiencias en dicha vida y eligen pues unos padres o un lugar de nacimiento que les puedan ofrecer esas experiencias, y otras necesitan otros. Entonces, mientras se da el proceso de encarnación, necesitan esperar. Y esperan al momento propicio. Y a veces tienen que esperar mucho tiempo para que se den las condiciones de que una pareja de padres les ofrezca un cuerpo vacío. Que se da en el momento de la gestación, el cuerpo vacío, para que esa alma pueda encarnarse ahí y nacer en esa familia. No por azar. Las leyes del karma, que son leyes espirituales constantes. Son constantes, no cambian. Son leyes precisas. La ley del karma es, uno tiene que saldar las deudas que ha contraído, tanto las malas como las buenas. Ley del karma, ley de causa-efecto. Si yo he hecho cosas negativas en vidas anteriores, en esta tendré que purgar, si no todo, parte. Y si he hecho cosas buenas o positivas, en esta cosecharé los frutos. Si no todos los frutos, parte. ¿Sí? Ley del karma, constante. Y la ley del dharma. La ley del dharma es a qué venimos en cada particular encarnación a hacer, ¿sí? A ofrecer al mundo, a ayudar a la propia tierra y a nuestros semejantes. Y cada uno ha venido a hacer algo característico y beneficioso y en provecho. Esas son las leyes del dharma. Y el alma es la que, en base a su conocimiento, que guarda todo el conocimiento de todas las edades, nada se pierde, la que configura, unida a esas leyes, las siguientes encarnaciones. Y estas leyes son constantes, igual que la ley de la gravedad o las diferentes leyes en el plano físico. La ley de la gravedad en la Tierra es constante, ¿sí? 9,8 metros segundo cuadrado de aceleración. ¿Sí? Constante, no cambia.
Y en base a esa constancia podemos diseñar pues coches, aviones, barcos y una serie de vehículos condicionados a esos 9,8 metros segundos que no van a cambiar. Y sabemos que no van a cambiar, porque si cambiarían sería un completo caos. Ningún avión volaría, hoy es 9,8, mañana es 10, pasado 5. Absoluto caos. Entonces las leyes físicas universales son constantes, igual que las leyes espirituales son constantes. Entonces, la ley del karma y el dharma son constantes. Y el alma graba todo, lo de encarnaciones pretéritas, está ahí registrado en forma de conocimiento acumulado y configura la siguiente encarnación en base a eso. No es por azar. Bien, y como decía, no recordamos nada porque antes de encarnar echamos un traguito del río Lete, de la mitología griega, es decir, nos olvidamos completamente porque así ha de ser. ¿Sí? No podemos traer el conocimiento porque entonces nuestras acciones carecerían de valor. Si yo tomo una decisión en esta vida teniendo completa certeza de que recuerdo mis vidas pasadas, de que no pasa nada, que cuando me muera seguiré existiendo, de que todo es perfecto por ahí arriba y que no pasa nada, pues no crecería. No creceríamos. No tendrían valor. En cambio, ante la incertidumbre, ante la incerteza, ante quizá esta vida es la única que tenemos, quizá cuando nos muramos se acaba todo. Cada acción que tomamos tiene mucho valor. Y es por eso que todas las almas beben y beberán siempre del río Lete antes de encarnar y no se acordarán de nada. Salvo que puedan conectar con la sutil voz del alma mediante un trabajo interior. Se conecta con la sutil voz del alma y se puede rescatar conocimiento de las edades. Pero no conocimiento banal de, por ejemplo, quiénes fuimos en una vida anterior, cuánto medíamos, cuál era nuestro número de teléfono, si teníamos teléfono en otra vida, o lo que aprendimos a nivel concreto de nuestra mente. Conocimientos del alma. Conocimientos espirituales, especialmente todo relativo a amor, a comprensión y a experiencias vitales del alma. Entonces, vuelvo a decir, sí, se elige reencarnar. Y no se elige al azar, se elige en base a unas leyes constantes, afortunadamente constantes. Ni recordamos, ni recordaremos, ni la ciencia ha demostrado, ni demostrará. Ya os aseguro que no demostrará, porque el Creador lo tiene diseñado para que racionalmente no se demuestre nunca a ciencia cierta la existencia de lo espiritual. Para que caminemos en ese filo de incertidumbre y todo lo que hagamos tenga un valor real. Otra pregunta también típica donde las haya. ¿Reencarnamos en animales? ¿Reencarnamos en vegetales? Y la respuesta es rotundamente no. La evolución es ascendente. Cuando surgió el Big Bang, empezó el juego, y el Big Bang no fue solamente una explosión física, ¿sí? Digamos que el creador dio la orden de que ¡bum!, explotara y que se generasen una serie de leyes constantes, sabiendo que por la ley de azar y estadística surgirían muchos planetas en el ancho y vasto universo que podrían albergar la vida y después la vida inteligente. Entonces, digamos, los espíritus, las mónadas, los espíritus individuales, que son chispas individuales, ya se separaron y se revistieron de almas, que empezaron a acumular experiencia desde esos tiempos pretéritos. Pero, ¿cuál era el tipo de vehículo en el que podían encarnarse esas almas en aquel entonces? Hace 5.000 millones de años, ¿en qué nos podíamos reencarnar? ¿Qué había para reencarnarnos? Minerales. El reino mineral era lo que había. Entonces, como almas, hemos pasado miles y millones de años plasmados o encarnados en minerales. Dormidos. Fijaos qué tortura, qué cárcel, estar millones de años con la conciencia en un mineral. Estábamos ahí dormidos,
o latentes, pero acumulando experiencia de mineral. Bueno, se me ha cortado el vídeo. Sigo. Creo que está hablando de los vegetales. Bien, entonces siguieron los vegetales y dijo el alma, bien, ya tenemos nuevo vehículo, no, los animales, nuevo vehículo en el que reencarnarnos. Y hemos pasado muchas vidas, mucho tiempo, encarnándonos en animales. Y como animales hemos obtenido una serie de experiencias. ¿Sí? Pues los instintos básicos, ¿sí? La supervivencia, pues lo que hacen los animales, comer, cagar y dormir. Eso lo hemos hecho muchas veces. ¿Sí? Entonces el alma ya tiene esas experiencias de animales. ¿Sí? Por lo menos el alma humana. ¿Sí? Después se dio la buena fortuna, no sé si por evolución natural o con ayuda, de que surgieran las primeras especies de homos, de hombres, de Homo sapiens, de seres inteligentes con la capacidad de razonar. Y el alma dijo, por fin, un vehículo de expresión decente para encarnarnos en él, animarlo y poder aprender. Y desde entonces, desde hace pues los 2 millones de años que lleva la especie humana, aunque la especie Homo sapiens mucho menos, pues 100.000, 200.000, pues encarnando, los que tienen la fortuna de hacerlo, en vehículos humanos. El alma encarna en el vehículo humano, en la Tierra, porque es lo mejor que hay para encarnar. Lo mejor. Y como seres humanos, pues podemos adquirir mucha más experiencia, muchas más cualidades. Podemos crecer y aprender muchísimo más que como animales, como vegetales y como minerales. Entonces hay una frase esotérica que dice, el espíritu en el mineral duerme, en el vegetal sueña profundamente. La conciencia en el animal empieza a soñar con ensoñaciones o a despertar. Y en el humano se hace autoconsciente. En el humano se empieza a hacer autoconsciente la conciencia. Entonces el ser humano es el mayor o el mejor vehículo evolutivo para el alma en estos momentos en la Tierra, en estos momentos. Quizá en un futuro haya especies más propicias a la hora de encarnar porque nos darán mayores experiencias. Incluso hay una teoría de que los propios robots que fabriquemos los humanos en un momento del futuro serán tan sofisticados y tendrán tanto que ofrecer que las almas empezarán a encarnar en robots también. Las almas decirán, joder, este es un vehículo muy bueno para encarnar. ¡Pum! Encarnarán como robots. Pero ahí no acaba la historia. Se dice también que el plano humano se trasciende. Y después hay otros planos superiores, planos superhumanos o suprahumanos, donde las almas también encarnan para seguir evolucionando. O sea, cuando se acaba la etapa humana, que muchos la han acabado, muchos grandes seres de la historia han acabado esta etapa humana y ya no encarnan aquí y siguen evolucionando en otros planos. ¿Sí? Se siguen revistiendo de cuerpos espirituales, pues pueden ser cuerpos angélicos o cuerpos devas se les llama, o suprahumanos, no sé, no lo sé. Se entiende el concepto. Otros cuerpos más sutiles y siguen evolucionando y siguen, y siguen, y siguen. No os pensáis que acabada la etapa humana ya llegamos a la unidad, volvemos a estar unidos con Dios. Se sigue. Hay una frase esotérica que dice, te acercarás a la luz pero no tocarás la llama. Te vas acercando cada vez más a la luz, pero no tocas la llama. La llama se toca al final de los finales. Todavía queda mucho. Entonces nosotros estamos en la etapa humana. No estamos ni al principio de la evolución ni al final. Una etapa intermedia. O sea, ya hemos pasado por millones de años de encarnación en minerales, vegetales, animales, humanos. Y nos queda todavía como humanos mucho y después otra larga serie de evoluciones en otros cuerpos más sutiles. Y por eso decía antes que no se puede volver atrás. Si somos humanos, no podemos encarnar en animales, porque ya hemos pasado por ahí. ¿Sí? Ya hemos pasado por ahí. No podemos volver atrás. Como humanos, si, por ejemplo, ahora morimos con un nivel, la próxima encarnación tiene que configurarse en base a este nivel. Y en la siguiente, por lo menos, como mínimo, retomar donde lo dejamos, a nivel de experiencias. ¿Sí?
Y un animal no nos va a dar eso. No nos va a satisfacer un animal o un vegetal. Sí que he oído que puede ser de forma excepcional aquellas almas muy malvadas, ¿sí? O los que han actuado muy malvadamente, pues que como castigo, ya no como castigo, sino la propia ley del karma es tan pesada que retroceden, ¿sí? Retroceden y se encarnan en animales. Pero casos muy puntuales. Hay otras tradiciones pues, que dicen que la budista, por ejemplo, o la cabalista, que algunos santos se pueden encarnar en animales, pero la ley de evolución es así. Por lo menos tal como yo la había oído. Puntualmente se puede, pero no. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Muy bien. ¿Qué más cuestiones pueden surgir de esto? Ya veis que es un tema que puede dar para mucho hablar, mucho especular. Evidentemente, como he dicho al principio, no se puede demostrar. Es lo que digo, pues es información. Te crees lo que tengas que creerte, lo que no tengas que creerte no te lo crees. Tampoco hace falta discutir, tiene sentido. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Pues, por ejemplo... a ver, ¿qué más podría añadir a todo esto? Bueno, ya veis que es un tema muy, muy, muy complejo que abarca todo, ¿sí? Es un conocimiento muy profundo este. Pero hay otra cosa que quería decir, sí. Tampoco hay que darle mucha importancia, ¿sí? No hay que obsesionarse ni con estos conocimientos, ni buscarlos excesivamente, hasta el punto de que nos obsesionamos tanto con vidas pasadas o con reencarnaciones pasadas que nos olvidemos de vivir esta. La importante es esta. En cada momento es esta, ¿sí? Yo no soy partidario ni de recordar, ni de querer recordar, ni de hacer intentos de recordar. La ley del olvido es una ley universal que nos ha sido dada por el Padre, la ley del olvido, y es una ley muy efectiva. Porque si recordásemos todas nuestras vidas, con todas nuestras miserias, penas, glorias, vicios, virtudes, pecados, hechos pecaminosos y horrorosos que hemos hecho todos nosotros, al igual que buenos, si recordásemos eso, nuestra psique explotaría, ¿sí? Estallaría. Entonces el olvido es necesario. Hay que centrarse en esta vida y olvidarse de que fuimos o que no fuimos. A veces por vanidad o por mera vana curiosidad. Pues yo quiero saber quién fui. Y yo, ¿para qué? Fui el rey de la India no sé dónde. Fui el emperador no sé quién. Eso es fantasía, chico. Pues habrá sido persona normal y corriente, común, como somos ahora. Pero menos evolucionados, ¿sí? Porque lo que somos ahora es la versión más evolucionada de nosotros mismos. Y en la siguiente vida estaremos un poco más evolucionados que ahora. Y en las siguientes, un poco más. Hay que olvidarse y no obsesionarse con eso. Ni abrir puertas que puedan traer muchos problemas. Un gran chorro de información puede hacer reventar la psique. Bien, importante matizar. La mente no puede recordar nada pasado porque la mente es nueva. El cerebro, este cerebro, es fruto de esta encarnación. Y la mente bebe de este cerebro, del mío en concreto. Entonces, si queremos obtener un conocimiento de otro sitio, no hay que ir a la mente, hay que ir más allá de la mente. A la mente superior o allá donde se guardan todos los registros. Algunos lo llaman registros acásicos, otros de otro nombre. Pero en la mente concreta, esto no tiene nada que no haya estado, que no le haya venido de esta vida, ¿sí? Esta mente empezó en tabula rasa cuando nació, y lo que sabe esta mente es lo que ha adquirido en esta vida. Si queremos ir más allá, tenemos que ir con otro vehículo de conciencia al lugar en el que hay más información y traerlo a la mente concreta, que lo asimile a su manera y lo pueda entender. Ese es el sistema. Pero os recomiendo no ir por ahí. Hay que centrarse en esta vida. Centrarse en aprender las lecciones de esta vida, en vivir esta vida lo mejor y más dignamente posible, en hacerlo mejor. Se puede ir hacia adentro, pero
no con el ánimo de saber por curiosidad sino con el ánimo de seguir creciendo y expandiendo. Lo demás es vana curiosidad. Insisto, vana curiosidad, que no llega a ningún sitio. Y puede hacer más mal que bien. En algún caso puntual, muy puntual, puede que haya karma tan pesado que venga de otras vidas que haga falta hacer un poco de terapia de regresión para sanar eso. Pero casos puntuales. Todo lo demás es vana curiosidad que no puede llevar a ningún sitio. Y al final, y acabo ya esta exposición con una frase que me gusta mucho decirlo, le dijo un discípulo a su maestro: maestro, ¿existe la vida después de la muerte? Y le dijo el maestro: ¿existe la vida antes de la muerte? Eso es lo importante. En eso hay que centrarse, en este momento, en esta encarnación. Lo pasado, pasado está, lo futuro llegará. Hay que tener cierta certeza en el corazón de que hay algo más, pero centrarse en labrar esta vida. Eso es lo importante. Muy bien, pues acabo aquí esta exposición. Una pregunta realmente interesante, que me han hecho. Y como he dicho, es algo que he oído, ni siquiera es algo que sé, ¿sí? Es mi opinión. Puedo estar equivocado en algunas cosas, puedo haber acertado en algunas, son teorías. Cada uno que coja de esta charla lo que necesite o lo que pueda asimilar, lo que esté de acuerdo bien, lo que no esté de acuerdo pues también. Yo no lo voy a discutir con nadie, o sea que no voy a entrar en debates. Y lo importante, vuelvo a recalcar, es lo que hacemos en esta vida. Y lo demás, pues lo iremos viendo. Un saludo.